Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un héroe que lo perdió absolutamente todo. No una, sino dos veces, y que las dos veces supo levantarse con más fuerza. Nos vamos a sumergir en el Cantar de Mio Cid para descubrir ese doble viaje de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, en su búsqueda de lo más importante en la Edad Media, el honor. Esta frase que la gente de Burgos susurra al ver pasar al Cid hacia el exilio, lo resume todo. No es solo un lamento, es una declaración en toda regla. Aquí arranca el gran conflicto. Tenemos a un héroe leal, intachable, traicionado por su propio rey por culpa de unos chismes. Es la voz del pueblo que ve la injusticia pero no puede hacer nada para pararla. Bueno, pues vamos con el primer acto, el Cantar del Destierro. La historia del Cid no empieza en un momento de gloria, ni mucho menos, sino en su punto más bajo. Hay que entender que el destierro en esa época era una especie de muerte social. Significaba perderlo todo: tus tierras, tus títulos, la protección del rey y sobre todo tu honor. Este es su primer gran reto, empezar de cero, desde la nada. ¿Y por qué le pasa esto? Pues por una acusación falsa de corrupción, de haberse quedado con parte del dinero de los tributos del rey moro de Sevilla. Pero el poema deja muy claro quién está detrás: los malos mestureros, o sea, los intrigantes de la corte que, muertos de envidia, le comen la oreja al rey Alfonso VI para que se ponga en contra de su mejor vasallo. Y aquí vemos el lado más humano del héroe. El poema no nos pinta a un guerrero de piedra, nos enseña a un hombre llorando al tener que dejar su casa. No es una máquina de matar, es un padre, un marido, que está destrozado por tener que separarse de su familia. Esta vulnerabilidad, como bien se ha analizado, lo hace increíblemente cercano, muy real. Despojado de todo, sin un duro, el Cid demuestra que su mejor arma no es la espada, sino el ingenio. Con esta treta de las arcas de arena consigue el dinero que necesita para dos cosas: dejar a su mujer y a sus hijas seguras en un monasterio y financiar a los valientes que, a pesar de todo, deciden irse con él al exilio, que sí que es un engaño, pero nacido de la pura desesperación. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. El destierro no acaba con el Cid, al contrario, es el principio de su leyenda. Ahora vamos a ver cómo, batalla tras batalla, empieza a reconstruir su fortuna y su honor. Y lo más fuerte de todo, siempre manteniéndose leal al mismo rey que le había dado la espalda. A ver, esta cronología es impresionante. Es que es una auténtica locura lo que consigue. En apenas 4 años, el Cid pasa de ser un desterrado a un señor de la guerra imparable. Cada conquista, desde un pequeño castillo como Castejón hasta la joya de la corona, que era Valencia, no solo le da riquezas, sino que va forjando su leyenda. Pasa de no tener nada a gobernar su propia ciudad. Una hazaña increíble. Y hay un detalle que a mí me parece fascinante del poema, y es el simbolismo de la barba. No es solo vello facial, es la manifestación física, visible, de su honor. El Cid jura por su barba, la protege. A medida que su honra crece, su barba también lo hace. Tocarle la barba sin permiso era la mayor ofensa que se le podía hacer a alguien. Con la conquista de Valencia, el Cid llega a la cima. Le envía regalos al rey Alfonso y este por fin le concede el perdón real. Para sellar esta reconciliación, el propio rey propone casar a las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión, que son de la altísima nobleza. Parece el final feliz perfecto. Su honor público está completamente restaurado. Pero claro, la historia no termina aquí. Entramos en el tercer y último cantar, el de la afrenta de Corpes. Cuando parece que el Cid lo ha conseguido todo, sufre una segunda caída, una deshonra mucho más personal, más dolorosa. Y esta vez el golpe no viene del rey, sino de su propia familia política, y con una crueldad que es difícil de imaginar. Y esto nos lleva a los infantes de Carrión. Sobre el papel, un partidazo, de la alta nobleza, bien relacionados con el rey. Pero la pregunta es, ¿son dignos de entrar en la familia del campeador? Bueno, el poema no tarda mucho en darnos una respuesta. Y no es la que el Cid se esperaba. Y la escena del león lo ilustra a la perfección. Se escapa un león en la corte de Valencia y se lía pardísima. Los infantes, llenos de miedo, se esconden como pueden, demostrando que son unos cobardes. El Cid, en cambio, se despierta tranquilamente, se encara con el león, lo amansa y lo devuelve a su jaula. Una demostración de autoridad que, claro, deja en ridículo a sus yernos delante de todo el mundo. Sintiéndose humillados, los infantes planean una venganza terrible. Con la excusa de llevarse a sus esposas a sus tierras, las desvían a un robledal, al robledal de Corpes. Y allí las desnudan, las azotan sin piedad con las cinchas de los caballos, y las abandonan, dándolas por muertas. Es un acto de una violencia brutal, un afrentón directo al corazón del honor del Cid, su propia familia. La reacción del Cid aquí es crucial y demuestra una modernidad increíble. Podría haber buscado una venganza sangrienta, un ojo por ojo, pero en lugar de eso busca una reparación pública y sobre todo legal. Exige justicia ante el mismo rey que había organizado las bodas, demostrando que confía en la ley por encima del impulso de la violencia.
Y su juramento lo dice todo. Mesar la barba, es decir, arrancarle un mechón, era un acto de deshonra tremendo. Al jurar por su barba, que nadie ha osado tocar jamás, el Cid está dejando claro que esta ofensa no va a quedar así. El ataque a sus hijas es un ataque directo a su honor, a su identidad. En las Cortes de Toledo, el Cid va al grano, de forma muy estratégica. Primero, pide que le devuelvan sus espadas, Colada y Tizona, que les había regalado como símbolo de unión. Esa unión está rota. Segundo, reclama la dote, el dinero. Y tercero, y lo más importante, exige reparación por la deshonra, lo que conduce a un riepto, un juicio por combate. Y con esto llegamos ya a la conclusión de esta epopeya, donde vemos que el Cid no solo recupera lo que le habían quitado, sino que eleva su honor a un nivel que ni siquiera él podría haber imaginado al principio. El juicio por combate es la traca final. Los hombres de confianza del Cid se enfrentan a los infantes y a los suyos, y uno por uno los traidores son derrotados. Esto no es solo una victoria militar, es una victoria moral y legal. Su cobardía y su traición quedan demostradas públicamente. La humillación para ellos es total. Y así llegamos al triunfo definitivo. Los matrimonios, por supuesto, se anulan. Los infantes quedan deshonrados para siempre. Pero la cosa no queda ahí. Llegan mensajeros de los reinos de Navarra y Aragón pidiendo la mano de las hijas del Cid. Con estas nuevas bodas, la sangre del campeador se une a las casas reales de España. Su honor final es infinitamente superior al que tenía al principio. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una historia de hace más de 800 años que habla de lealtad, de justicia, de honor familiar. ¿Qué nos dice a nosotros hoy sobre cómo se construye una reputación, cómo se pierde y cómo se recupera? ¿Han cambiado tanto las cosas en lo que se refiere a la justicia y al honor? Es una pregunta que sin duda da para pensar.